Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un texto, bueno, realmente intrigante, un poco esquivo. El Evangelio de Tomás. Tenemos aquí análisis sobre sus temas clave: la luz, el reino. También datos de contexto histórico, de Wikipedia, y la intro de una edición del texto. La idea es intentar entender qué es, de dónde sale y sobre todo qué nos cuenta de diferente. Vale, a ver, vamos a meternos en harina. ¿Qué tenemos aquí exactamente? Porque no es una historia de Jesús como Mateo o Lucas, ¿verdad? No, no, para nada. Es una colección, 114 dichos, logia, que llaman, atribuidos a Jesús. De hecho, empieza fuerte. Las palabras secretas ocultas que Jesús el viviente dijo y que escribió Dídimo Judas Tomás. Curioso eso de Dídimo y Tomás, que significan gemelo los dos. Sí, muy curioso. Aunque, bueno, hoy los expertos, la mayoría, no creen que lo escribiera el apóstol Tomás como tal, ¿eh? Ya, me imagino. Y la historia de cómo llegó a nosotros es casi de novela, fíjate. La versión completa que manejamos, la copta, apareció en Egipto cerca de Nag Hammadi. Fue en 1945, dentro de una tinaja enterrada. Anda. Enterrada, sí, sí. Probablemente era parte de una biblioteca de algún monasterio que escondieron, quizá por la presión de Atanasio en el siglo IV, cuando se empezó a fijar el canon, ¿sabes? A decir qué libros sí y qué libros no. Ese manuscrito copto es de más o menos el 340 después de Cristo. Pero la cosa se complica un poco, ¿no? Porque creo que ya se conocían fragmentos antes. Exacto, ahí está la amiga. Décadas antes, en otro sitio de Egipto, Oxirrinco, ya habían aparecido trozos, pero en griego, y son más antiguos. Podrían ser del siglo II o incluso principios del III, o sea, entre el 130 y el 250 después de Cristo. Wow, bastante antes. Claro, y al comparar esos fragmentos griegos con el texto copto, pues se ven diferencias. Eso sugiere que el texto circuló, que se tradujo, que quizás se fue adaptando, no era algo fijo, ¿entiendes? Entiendo. Y aquí es donde entra el gran debate que mencionan las fuentes. La fecha original de escritura. Hay teorías para todos los gustos. Totalmente. Algunos lo ponen súper temprano, quizá en los años 60 después de Cristo. Eso lo haría contemporáneo de los evangelios canónicos, o incluso anterior a alguno. Los argumentos son que el formato este de dichos sueltos parece muy antiguo, muy primitivo, Sí. y que algunas parábolas aquí están como más crudas, sin las explicaciones alegóricas que se añadieron después en los otros evangelios. Podrían estar más cerca de una fuente original, digamos. Cierto. Esa es una línea de argumentación fuerte. Se menciona también el dicho 12, que deja a Santiago el Justo al mando después de Jesús, algo que encaja bien con la iglesia de Jerusalén antes de la destrucción del templo en el 70 DC. Ah, mira tú. Incluso hay quien sugiere que podría haber como un diálogo subterráneo con el Evangelio de Juan, como si Juan estuviera de alguna manera respondiendo a ideas de esta corriente tomasina. Fascinante. Pero claro, luego vienen los argumentos para una fecha más tardía. Efectivamente. Y no son pocos, ¿eh? Hay pistas que apuntan más bien al siglo II, o puede que hasta el tercero. Por ejemplo, parece que a veces usa expresiones o combina relatos de una forma que depende ya de los evangelios canónicos, sobre todo de Lucas. O sea que los conocía y los usaba. Podría ser. Algunos estudiosos proponen un origen en Siria y quizá relacionado con el Diatessaron de Taciano, que es posterior al 172 después de Cristo. Y luego está un punto clave, creo yo, la ausencia casi total del rollo apocalíptico. Del fin del mundo inminente y todo eso. Exacto. Algo que muchos estudiosos importantes como Ehrman o N. Ted Wright ven como central en el mensaje del Jesús histórico. Que Tomás no lo tenga, bueno, pues sugiere una composición más tardía, quizá una reinterpretación de Jesús más como un filósofo al estilo helenístico, más que como un profeta apocalíptico. Es increíble el abanico de posibilidades. Pero bueno, dejando un poco de lado la fecha por un momento, ¿cuáles son las ideas centrales? ¿Qué mensaje transmite este evangelio según las fuentes? Pues el núcleo duro, diría yo, es la idea de experimentar una luz interior. Esa luz es el reino de Dios, pero también es nuestra verdadera identidad, nuestro yo auténtico. El dicho 77 es clarísimo. Yo soy la luz que está sobre todos ellos. En de la madera, yo estoy allí. Levantad la piedra y me encontraréis allí.
O sea que Dios o lo divino no está solo arriba, sino aquí, en todo. Justo. El reino no es algo que vendrá o un lugar al que ir. Está dentro de vosotros y fuera de vosotros, dice el dicho 3. O como dice el 113, está esparcido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Un enfoque muy introspectivo, ¿no? Muy de mirar hacia adentro. ¿Y cómo se llega a esa experiencia? La clave que repite una y otra vez es el autoconocimiento, la gnosis de uno mismo. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, dice también el dicho 3. Y también insiste mucho en superar las dualidades, masculino-femenino, dentro-fuera, hacer el 2-1, como dice el famoso dicho 22. Esa es la condición para entrar en el reino. Claro, y esto nos lleva directos a la conexión con el gnosticismo, ¿verdad? Que lo encontraran junto a textos claramente gnósticos en Nag Hammadi, pues ayuda a esa asociación. Sí, la conexión es inevitable y, claro, muy debatida. El énfasis en el conocimiento secreto, la gnosis como camino de salvación, la idea de la luz interior, la chispa divina, quizá la idea de que el espíritu está como dormido o atrapado y necesita despertar. Todo eso resuena muchísimo con temas gnósticos. Y de hecho, algunos padres de la Iglesia, como Cirilo de Jerusalén, lo vincularon directamente con herejes como Mani. Incluso hay un dicho, el 39 creo, que acusa a los fariseos de esconder las llaves de la gnosis. Exacto. Sin embargo, también hay que decir que Tomás no tiene toda esa mitología súper compleja de la creación, la caída, los arcontes, que sí tienen otros textos gnósticos. Así que hay debate. Quizá representa una forma de cristianismo primitivo diferente, muy enfocada en la experiencia interior, pero no necesariamente gnóstica en el sentido más técnico y elaborado. Podría ser otra rama, Ujú. distinta. Entonces, si intentamos juntar un poco todas las piezas, ¿con qué nos quedamos? Es que su descubrimiento nos abrió los ojos. Nos mostró que el cristianismo primitivo no era un bloque único, sino un caldo de cultivo de ideas, de espiritualidades muy diversas. Nos da una ventana a una manera de entender a Jesús y su mensaje que casi se pierde, que quedó marginada. Muy interesante. Las fuentes también sugieren que propone caminos prácticos, ¿no? Como la atención plena, el desapego, la pureza de corazón, para facilitar esa experiencia del reino interior. Y nos deja con una reflexión final, una idea potente, del dicho 5. Conoce lo que al que está ante tu rostro ante ti, y lo que te queda oculto te será revelado, pues nada encubierto quedará permanecerá sin revelar. Más allá de la historia, de si es gnóstico, ¿no? ¿Qué podría significar hoy eso de conocer lo que tenemos justo delante, aquí y ahora? Es una pregunta que, la verdad, da para pensar mucho, ¿no crees?